Bueno, Analía, Sí, la pregunta es en relación a lo que discutíamos en el segundo bloque, que es un poco saber cómo te atravesó este tiempo tan particular y cuáles fueron tus vivencias, lo que quieras compartir con nosotros de este particular proceso. bueno, te cuento. En el año 2020, ese 17 de marzo, el día anterior estábamos en una reunión en el liceo y estábamos proyectando nuestras materias de la coordinación y estábamos hablando de qué es lo que íbamos a hacer, propósitos, habíamos trabajado objetivos, temas, contenidos y bueno, y quedó todo ahí. Al otro día y empezamos, bueno, que no sabíamos que realmente qué nos iba a deparar. Te cuento algo. Yo en mi trayectoria, que lo escribí en la presentación, me jubilé como directora de educación secundaria, nivel medio, nivel secundario, en Ensenada, y te cuento que eso fue en plena pandemia. En plena pandemia, en marzo, abril, los papás enojados con todos nosotros porque las escuelas, según los papás, estaban cerradas, no teníamos medio de comunicación, era una escuela pública, una escuela de nivel medio, pero realmente con muchas necesidades, donde no todos los chiquitos tenían computadora ni acceso a una fuente de información. Entonces, la escuela cerrada, nosotros yendo, bueno, fue muy difícil. Me salió la jubilación. Obviamente yo lo había tramitado antes. Así que bueno, un 20 de mayo me jubilo. ¿Qué ocurrió con mi nivel medio y mi nivel superior en la universidad? Y empezar a aprender. Ahí fue, si bien uno tiene un manejo de la computadora y trabaja con diferentes programas, a mí me hablaban de un Zoom y no sabía qué me estaban diciendo, menos de un Meet. A ver, y entonces, claro, mucho miedo, mucho miedo. Entonces, lo primero que hicimos, la primera herramienta que tomamos, que yo como la tomé, la abandoné, fue el Classroom. Una Claro. vez, claro, porque sí, me sentía cómoda, pero no tan cómoda. Pero después me decían, no, vamos a hacer cursos. Bueno, y educación a distancia nos dio la posibilidad de generar todos esos espacios que nos permitieron formarnos. Bueno, y ahí empezamos a usar la herramienta, como vos decías hoy, lo sincrónico, asincrónico, bueno, y empezar a dar clase, como decíamos hace un ratito, en vivo, es decir, tengo la posibilidad de comunicarme con los y las estudiantes a través de este botoncito, esta cámara, de conocerlos. Más que todo, te digo, tanto en la facultad como en el liceo, ellos me conocían a mí, pero yo veía 4, 5, 10 caritas nada más, porque el resto eran todas pantallas que obviamente no aparecía el video, no aparecía la carita. Por el otro lado, estaban todos muteados, entonces vos haces una pregunta y esperabas una respuesta y bueno, y fuimos tomando esta herramienta y fuimos trabajando, pero aprendiendo mucho, con mucha incertidumbre. El primer cuatrimestre del La 2020 palabra. fue difícil, muy difícil. El segundo, ya ahí estábamos mucho más sueltos. Y después nos toca la posibilidad de decir, bueno, perfecto, hay que grabarse las clases. Entonces, para cada, por ejemplo, en la facultad, para cada trabajo práctico teníamos 5 acciones. Porque, ¿qué teníamos? El video, la clase sincrónica, los foros de consulta, que era, presentar y decir qué dudas tienen y después tomar toda la parte sincrónica. Y era mucha actividad. Realmente no dábamos abasto, pero bueno, nos fuimos, como todo el mundo, nos acompañamos. Fuimos un grupo que hubo mucho acompañamiento y mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, tenemos una determinada edad en la cual determinadas cuestiones nos asustan y nos hacen retroceder. En cambio, no, hay que seguir avanzando. Y así fue como fuimos trabajando en la virtualidad. Cuando aprendiste la herramienta, decían, esto queda para siempre. Y vos fíjate que acá estamos utilizando una de las herramientas que aprendimos en pandemia, seguramente por ahí ustedes manejaban ya estas herramientas, yo no tenía ni idea, ni siquiera cómo instalarlo. Sin embargo, bueno, fuimos aprendiendo, fuimos hacia adelante y pudimos trabajar mancomunadamente. Determinadas situaciones de la práctica pedagógica que pudimos llevar a cabo sirvieron. Trabajamos, como yo soy, profesor en biología, se trabajó muchísimo sobre lo que nos estaba pasando. Y a su vez, cómo poder, llegar a la familia de la mejor manera posible para
poder apoyarnos entre todos. Realmente fue un apoyo mutuo, pero complejo. Pero, a ver, pasamos de la virtualidad a la presencialidad plena. Y eso nos dimos cuenta, que no podemos vivir de la virtualidad, que necesitamos estar en el aula, el contacto, el ver, el mirarnos, a ver, el encuentro, ¿sí? Ese espacio de encuentro que hace la práctica pedagógica es lo que nos va a permitir nosotros seguir creciendo. Entonces siempre vamos a hablar de trayectorias y vamos no solamente de trayectorias de aprendizaje, sino nuestras trayectorias a la enseñanza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros a lo largo de la historicidad, ¿sí? Lleva una trayectoria que es importante comunicarla al otro, ¿sí? Para generar redes. Y así armamos todo un tejido que sea bien, bien complejo. No sé si fui clara o hablé demasiado, pero bueno, son cuestiones personales. Por ahí nos quedamos acá en lo mío nada más, pero bueno, yo lo vivencié de esa manera. Fue difícil, íbamos saltando obstáculos y bueno, y acá estamos de nuevo trabajando y usando herramientas, pero llevando a la presencialidad, que es lo que nos permite estar en nuestra práctica día a día, ¿no? Con cada uno de los sujetos. Analía, Sí, yo no pude dejar de anotar tres grandes conceptos que salen de la manera particular que vos fuiste armando ese tejido, ¿no? Eh, me, me resulta muy sugerente y para que abramos colectivamente, si ustedes lo desean, en torno a la incertidumbre, ¿no? Es un concepto que engloba muchas de las cosas que nosotros seguimos. Me encantó que ataras esa incertidumbre con el acompañamiento, con el apoyo mutuo, con la idea de comunidad, ¿no? Eh, digamos, salir de ese momento tan amenazante solo fue posible por el apoyo, la colaboración de un ejército de personas que pusieron su cuerpo y su intelecto para zanjar este tiempo tan extraño. Y es hermoso el concepto de armar un tejido, una trayectoria, ¿no? Y cuando hablas de encontrarnos con los otros, de mirar, de ver las caras y de todo eso, linkea con armar grupos sanos en educación, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a proponer en este tercer bloque con construir grupos sanos en la enseñanza virtual? Así que si les parece, avanzamos en este tercer grupo a partir de este sentimiento compartido, ¿no? Con la posición de Analía, ¿no? Por supuesto que es necesario ¿por qué debemos promover grupos sanos en educación virtual? Porque tanto en la virtualidad como en la presencialidad, nosotros somos los garantes afectivos, emocionales y epistémicos de los aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, no importa cuál sea el medio, cuál sea el recurso, nosotros vamos a tener que extremar las estrategias para lograr compatibilizar muchas variables que no son las que estamos acostumbrados a manejar. Es un universo que hasta etariamente es ajeno a nosotros, porque los jóvenes manejan la tecnología de una manera muy distinta a la que nosotros nos manejamos. Nosotros nos especializamos en otras habilidades. Nosotros entendemos al aprendizaje como algo relacional, vincular, afectivo, y las pantallas pixelan absolutamente todo, homogeneizan en la medida que uno tenga acceso. Entonces, ¿cómo dotar de humanidad algo tan técnico, ¿no? Algo tan en apariencia frío, ¿no? ¿Qué cosas, qué recursos, qué estrategias, qué vigilancia epistémica tenemos que tener al momento de usar estas herramientas para promover en el otro los aprendizajes que queremos formar? Habida cuenta que la prerrogativa es la misma. La herramienta tecnológica lo que tiene que permitir son procesos de exploración, son procesos de búsqueda, y nosotros tenemos que ayudar
a los recién llegados a construir ese mundo, ¿no? Bueno, la idea del cómo es lo que tiene que ocupar el centro de nuestras preocupaciones. Esto que estamos hablando tiene que ver con el segundo tema para debatir, que tiene que ver con las diferencias de la enseñanza presencial y virtual. eh, la enseñanza virtual se reveló como la respuesta perfecta en esos tiempos donde la salud estaba amenazada y casi como el recurso único, no había otra manera. Yo tuve la suerte de viajar a localidades muy alejadas de San Luis y charlando los problemas de conectividad que habían tenido en esa etapa, una vez que la pandemia empieza a abrirse, porque en los cerros y en localidades muy distantes la internet no era de la calidad necesaria y no había manera de poder, digamos, compartir una enseñanza de calidad. Pero sí tenían radio, y la radio llegaba a todos lados y era completamente democrática. Entonces, ¿cómo repensar una herramienta en tiempos de enseñanza no presencial que pudiera permitir que los procesos de enseñanza siguieran suscitándose? Desde la centralidad que tenemos como profesores y generando tareas creativas, tareas exploratorias. Y la radio se reveló como algo revolucionario en localidades donde la accesibilidad estaba en riesgo. Pero hubo colegas que encontraron en dejar apuntes, en acompañar el alimento que se les daba en comedores con herramientas para seguir cumpliendo con el rol indelegable que tenemos como docentes, de permitir que nuestros alumnos aprendan, de fomentar la emancipación de nuestros alumnos a partir de la enseñanza. Entonces, esta enseñanza virtual, que en un momento fue la única opción, fue humanizándose, fue adquiriendo cada vez más rasgos de verdaderas herramientas para poder no discontinuar el vínculo pedagógico con nuestros alumnos. Por supuesto, nosotros somos especialistas del diálogo, de mirar a los demás, de cartografiar procesos de construcción colectiva. Y en eso muchos de ustedes tienen 15, 20, 30 años de experiencia y han generado rutinas y disfrutan del contacto de los alumnos, de la vida que ellos tienen. Y eso es, digamos, imposible de transferir de cabo a rabo de la enseñanza presencial, porque no existe ninguna máquina que reemplace la función del docente y más en aspectos como los que señalamos, ser guardianes sociales, emocionales, afectivos, que puedan integrar cuestiones de desigualdad, de pobreza, de identidad de género, que muchas veces son escollos para que un sujeto aprenda. Y un gesto tierno, un abrazo de contención, para nuestros alumnos es mucho más importante a veces que un alimento físico. Y todas esas cosas, por supuesto que la virtualidad no puede hacer, pero dentro de los límites, que la herramienta que vino para quedarse, como Analía decía, precisamente lo que cambió para siempre es esta convivencia, esta posibilidad de que hoy yo pueda llegar a 23 provincias distintas con una idea y que entre las 100 personas que formamos parte de esta capacitación hagamos algo para mejorar nuestras prácticas, para crear nuestra manera de pensar, para construirnos colectivamente. En ese sentido, la enseñanza virtual tiene mucho para seguir aportando. Entonces, se me ocurre repensar recursos para dar respuestas a contextos áulicos muy distintos. No digo que lo que vamos a analizar sea en el orden que lo vamos a hablar. Lo que sí planteo que en diferentes medidas
con diferentes matices, en algunos grupos más y en otros grupos menos. Todos estos, entre otros recursos, colaboran a que la enseñanza virtual sea efectivamente una enseñanza de calidad, sea efectivamente una enseñanza que le posibilite a nuestros alumnos construir grupos sanos en educación virtual. Una pauta muy importante que el docente como garante afectivo, emocional y epistémico tiene que tener en cuenta es el tiempo. ¿Qué tiempo tiene mi alumno para llevar la tarea? ¿Qué tiempo tengo yo como docente para poder contener un proceso de enseñanza-aprendizaje? Yo no puedo estar las 24 horas respondiendo un chat de preguntas o respondiendo una tarea. Entonces, tengo que imaginar, tengo que planificar en relación a mis otras ocupaciones, a una relación salario, si quieren, con los tiempos, a mi familia, al resto de las variantes. Tengo que calcular el tiempo que mi alumno cuenta con un dispositivo, porque quizás tienen un solo celular o una sola computadora y son 5 en la casa. Entonces, una variable que la presencialidad garantizaba es necesario ser repensada en la enseñanza virtual, y más cuando fue de la manera que fue, ¿no? Entonces, tenemos que ser quirúrgicos al momento de pensar los tiempos de consecución de una tarea, los tiempos en que se puede conectar un alumno que dispone de los dispositivos, nuestros tiempos y nuestra salud mental. Entonces, yo no digo que es el primero, ni siquiera digo que es el más importante. Lo que vamos a analizar son distintos elementos y cómo tenerlos en cuenta. La selección de contenidos. Si yo, digamos, tengo que adaptar mi materia a la enseñanza virtual y a todos los riesgos y todas las cuestiones, es necesario escoger aquellos contenidos y aquellas secuencias didácticas que son las prioritarias, que son las que yo quiero que mi alumno aprenda al término de mi contacto con ellos, lo que yo quiero que se lleven de mi asignatura, de lo que yo voy a dar. Entonces tengo que ser, la palabra que apliqué fue quirúrgico, ¿no? Tengo que ser muy preciso en los temas, en lo que voy a proponer. Entonces, seamos especiales cuidadosos en la enseñanza virtual, en qué cosa queremos que nuestros alumnos se lleven al final del proceso. Cuando hablo del contexto de mis alumnos, digo, mi alumno es de una comunidad que lo usa para trabajar y dispone de poco tiempo, tiene dispositivos, los comparte, eh, eh, no sé, lo sabe manejar, quién es el sujeto que tengo enfrente, ¿no? En la presencialidad venía sistemáticamente a la escuela, estaba en el lugar, estaba todo disponible, pero ahora el contexto cambió. Bueno, ¿cuál es el contexto actual de mi alumno? ¿Qué posibilidades tiene de cumplir con la selección de contenidos, de responder a los tiempos, ¿no? Entonces, volvemos a la misma prerrogativa, ¿no? Eh, ya los tiempos son distintos, los tiempos son más flexibles, los tiempos son más cambiantes. Entonces, el contexto incide, el contexto de posibilidad del sujeto que tengo enfrente incide radicalmente en los procesos de apropiación, en la construcción colectiva que nosotros queremos hacer del aprendizaje, ¿no? Eh, por supuesto que la presentación de nuestra aula, ¿no? Es clave. Eh, hacer algo creativo, usar etiquetas, usar colores, dotar de vida, darle, darle una, una claridad para que se pueda recorrer de manera amena, amigable. Tenemos que como preparar el terreno. ¿Vieron cuando hablábamos de una especie de casita de fiestas donde todo está dispuesto para que se pueda disfrutar la clase? Generar un espacio de disfrute de posibilidad. Bueno, en la virtualidad lo tendremos que hacer a partir de un chat que los invite a una tarea con pautas muy claras, como si fuera el copete de una nota periodística, donde nuestros alumnos
tengan de antemano un camino bastante allanado y después puedan encontrar la bibliografía, puedan encontrar las actividades, reciban en tiempo y forma nuestras devoluciones. Sigo. Porque esto que estoy diciendo tiene que ver con unas cosas que anotamos más adelante. El inicio de cada tarea tiene que estar muy claro cuáles son los tiempos de ejecución, cuáles son las tareas que tienen que hacer, cuáles van a ser nuestras correcciones previas, las consultas que pueden hacer, en qué tiempo. Nosotros no estamos obligados a trabajar las 24 horas, pero si comunicamos bien, si comunicamos de manera efectiva, generamos una certeza para todos. Yo corrijo 1 hora a la mañana y 1 hora a la noche. Entonces, quienes se puedan conectar a la mañana van a tener mi corrección y los que se conectan a la noche van a tener mi corrección. Yo corrijo en 2 momentos. Ellos tienen 2 momentos donde van a recibir en vivo mi corrección. Bueno, generemos espacios de esa naturaleza, pensando en el respeto al otro, pensando en andamiar, en acompañar, en posibilitar esos procesos de apropiación. Yo digo, sin morir en el intento, ¿no? Bueno, la idea es de qué manera generamos un espacio saludable para nosotros y para nuestros alumnos, atendiendo una serie de factores que muchos son del sentido común, que muchos son muy claros, pero que a veces los invisibilizamos, a veces no los tomamos en cuenta y favorecen las construcciones colectivas. El uso del chat, eh, no usar mayúsculas, tomar lo bueno, ser propositivo, eh, ocuparnos de nuestros alumnos, mandar un mensaje de esperanzador, con buena onda. Eh, digamos, si yo no implanto cosas positivas, no puedo pretender que del otro lado aparezcan cosas similares. Si yo voy a evaluar y voy a tomar lo malo, si voy a tomar la falta desde una visión conspirativa, digamos, no voy a suscitar las ganas de corregir. Entonces, empecemos una evaluación reconociendo lo que está bien, planteando, esto está bien encaminado, faltaría que, y ayudarlos, ser partes del problema. Digamos, no debemos esperar que nuestros alumnos nos digan lo que nosotros queremos, sino acompañarlos a acceder al razonamiento correcto. Y por supuesto, los foros son un medio más que dinámico para no solo hablar de la materia, sino de qué les ocurre, qué los atraviesa, qué necesitan, qué esperan, cómo imaginan lo que está por venir, ¿no? Y todo esto de la de evaluación y las devoluciones es esto que decía, tomar lo bueno, ¿no? Conectarse con lo sano, con lo habilitado, no, no castigar, no, eh, tampoco ser indulgentes en relación a lo que nosotros aspiramos que nuestros alumnos aprendan, pero fomentar ese aprendizaje a partir de las bases sólidas, ¿no? De lo que está, de lo que está presente, de lo que está claro, y desde este plafón erigirnos hacia donde queremos que nuestros alumnos lleguen. Eh, digamos, a lo largo del curso vamos a abrir estas cuestiones, vamos a hablar de recursos, desde un podcast hasta diferentes herramientas, y vamos a hablar de matices, y vamos a hablar de casos de éxito, y vamos a hablar de muchas cuestiones. Esto es simplemente un pantallazo para tratar de que la enseñanza, en un contexto y en un formato completamente distinto, conserve esa característica de uso sano, digamos, de que el docente sea el garante afectivo, emocional y epistémico del aprendizaje de sus alumnos,
de que genere las condiciones de que estos recién llegados renueven al mundo a partir de nuestro acompañamiento, de nuestra guía, de nuestra mirada positiva y emancipatoria, que los salve de los peligros que los acechan en una sociedad consumista, individualista, y que apunta a cosas diferentes. Bueno, nosotros hemos podido apropiarnos de la belleza que tiene el hecho contracultural de luchar para que una persona sea mejor sin pretender nada a cambio. Y ese debe ser nuestro legado. Muchas gracias y si les parece, pasamos a hablar un poquito de habilidades comunicacionales. Recuerden que lo que no discutimos, porque no lo pudimos charlar, va a estar en los foros en los cuales esperamos escuchar muchas voces y no sé si Analía querés aportar algo en relación a lo que venimos hablando desde tu particular disciplina e historia de vida. Realmente es un placer escucharte. No. No, sí, sí, me gustó. Aparte me gustó cómo fuiste desglosando todo. Y algo importante que vos dijiste, que por ahí no se nota en otros locutores, es la cuestión de también hablar bien, o sea, dentro de lo que nos pasó, qué significó la virtualidad. Eso me gustó porque yo he hecho cursos que han hablado, bajado líneas muy feas sobre la virtualidad. Y yo siempre digo de cada situación hay algo que te va a enriquecer y algo que tal vez no, algo que no construya, pero en este caso ha dejado cuestiones y es lo que vos querés resaltar y remarcar. Después me encantó el desglosamiento que hiciste para cada una a ver, de los contenidos que vamos a ir abordando, ¿no? Cuando hablaste del tiempo, el tiempo a ver, el tiempo como recorrido es realmente, el recorrido espacial es realmente muy rico, pero los tiempos son diferentes y hablas de diversidad y eso es lo más importante y hablas sin mencionarlo de lo que es el aula heterogénea y cuando hablaste de evaluación y la devolución estuviste muy bien porque cuando uno evalúa debe evaluar desde una rúbrica, desde una matriz, es decir, qué criterio me planteo yo para evaluar y qué pasa cuando no lo logra, no de seguir avanzando, sino seguir trabajando sobre ese contenido que nos fue apropiado. Y a veces no nos damos cuenta, pero seguimos hacia adelante. Y dentro de las disciplinas duras, nosotros o exactas y naturales, tenemos la parte de exactas con matemática, lógica, que son complejas, complejas, pero las naturales tampoco son simples. La física, la química, la biología. Entonces, ¿de qué manera, a ver, poder abordar ese contenido integrarlo, porque si no integramos no podemos hablar de la disciplina unitaria, no sirve, por eso yo hoy te hablé del entramado, ¿no? Como decimos, somos sistemas complejos, complejo de complexus, complexus significa bien tejidito, es decir, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a desbordar nuestras problemáticas. Yo te cuento que trabajo con, no tengo acá en mano, un abanico. Como dentro de nuestra biología, yo estoy en psicología dando biología humana, trabajamos con el abanico, donde vos tenés cada parante, es una disciplina que está interaccionada con las demás y cómo se relacionan entre sí ante un anillo en común. Entonces vos cerrás y abrís el abanico, porque cada disciplina es propia, pero después cómo integro, ¿sí? De qué manera cada nivel voy a integrarlo con el otro para poder hablar de los niveles diferentes, niveles de integración que hacen al ser humano. Así que no, me gustó mucho. La verdad que, bueno, la verdad, aprendo muchísimo, así que te felicito, Guillermo. Bárbaro. Esto es una construcción colectiva. Nosotros tenemos horas de discusiones, tenemos Zoom tras Zooms y bueno, Miriam nos ha dado una dosis de años de patio y resolución de problemas donde no lo existían y desde una humanidad que a nosotros nos reconforta, ¿no? Juan ha aportado lo suyo, Leo mucho más prolijo y tenemos una joven superpoderosa, digamos,
que es capaz de hacer lo imposible, ¿no? Y bueno, entre ellos compartimos estos debates. Bueno, si les parece, abordamos Sí, cómo no. la última etapa en este pequeño viaje de hoy. Y Guille, ahora que decís, abordamos la última etapa, nos quedan 6 minutos. Donde se corte, entramos de nuevo, ¿te parece? Porque quieren vos querés- cortar ahora, ir a hacer un pis y yo por tomar ahí algo. cortaría, empezamos, porque si no es como que quedan los temas cortados. En cambio, sí, es como que pinchás y Como es quieran un mismo ustedes. tema. Ustedes, Analía no me conoce mucho. Ustedes saben que lo No, no, mío. yo decía, por ahí si querés no descansar, pero decir, bueno, cortamos, empezamos de cero y ahí ya lo largamos, porque en 5 minutos no lo vas a escuchar. Pero en 40 sí. Dale. Bueno, Vamos al baño. bueno, Hacemos una cosa si quieren, son y 40 y 50 entramos, bueno, ¿listo? dale, Buenísimo. Para que no se haga dale, muy chicle. Listo, bárbaro. dale, 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 Listo. dale. Queda la Salgo. mejor parte, ¿eh? Dale. Bueno, dale, dale.